Programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La entrevista. La entrevista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo el país? Bienvenidos a la entrevista. Este es el resumen de las cosas del miércoles 26 de septiembre del año 2018. Todo el equipo técnico y profesional de Radio Caracas Radio está dispuesto a compartir con ustedes y con las audiencias de nuestras emisoras aliadas todo lo más relevante en materia informativa. Saludamos a la audiencia de RCR 750M transmitiendo para Caracas y el centro del país. La audiencia de Radio Mundial 860M en su dial transmitiendo para San Cristóbal, todo el Táchira y norte de Santander en Colombia. La audiencia de calidad 90.3 FM transmitiendo para el sur del Táchira y norte de Santander en Colombia. Jaime Estares en la dirección general de la estación, Selene Pérez en la producción del espacio, Eduardo Llanes en la dirección técnica, Pedro Prado con sus cuatro del patíbulo y quien les habla, Miguel Ángel Rodríguez. Les decimos de nuevo bienvenidos. Saludamos también a los seguidores del canal de BPI, Venezolanos por la Información, a través de su canal en YouTube, y también a Noticias 7D. Noticias 7 días desde Panamá irradiando toda Centroamérica. Les saluda también todo el equipo bajo el comando de Sebastián Campanella de nuestra página de soporte en venezuela1.com. Y les recuerdo que esa es la página en la que encontrarán todos los contenidos de la entrevista y otros programas muy importantes de Venezuela. En venezuela1.com. Bueno, Selene, pendiente de Nicolás Maduro en la ONU. Dime si hay algo, dime transmisión de él, dime si hay algo que vengo corriendo de la calle y me tiré como a segunda base. Dime, Selene, dime por el interno, si has visto algo de Nicolás Maduro en la ONU. Aún nada, lo único que lo vimos fue ahí. Yo no puedo decir mucho porque yo siempre tengo unos cauchitos así de barriga, pero los de él son unos cauchos de gandola. Lo vimos así, todo barrigón, junto con Cilia en el avión. Es que se volvió como loco. Nada más escuchó ayer a Donald Trump diciendo que si anduviera por ahí conversaría con Maduro. Dijo, vámonos, Cilia, vámonos. Bueno, ha dicho la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, que debería Estados Unidos apresarlo, porque recuerden ustedes que hay una causa, una orden de captura interpuesta por Interpol, que hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio por la corrupción de Odebrecht, ¿no? A más de 18 años de prisión y el pago de una multa por más de 35.000 millones de dólares. Eso no se nos puede olvidar. Está sindicado en investigaciones sumamente importantes por corrupción, lavado de dinero, en fin. Ahora, al margen de lo que ocurra en la ONU, hoy se ha concretado la petición ante la Corte Penal Internacional de La Haya por parte de 6 países de una investigación por la presunción de que Maduro y sus colaboradores han cometido gravísimos delitos de lesa humanidad. Es con esa información de La Voz de América, cortesía que le agradecimos a La Voz de América, que vamos a iniciar como abreboca este programa del día de hoy. Bienvenidos a la entrevista. Selene, suelta el despacho de la BOA. El canciller de Perú se refiere al paso sin precedentes en el hemisferio occidental dado por 6 países de la región que oficializaron una denuncia contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional. El máximo foro mundial de la Asamblea General de las Naciones Unidas fue el escenario desde donde se hizo oficial el inicio del proceso que busca judicializar al propio Nicolás Maduro. Perú, Argentina, Canadá, Chile, Colombia y Paraguay son los firmantes del documento que contempla los siguientes puntos, según lo expresó el canciller argentino Jorge Marcelo Fauriel. Detenciones arbitrarias, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, abusos sexuales, violaciones, atentados flagrantes contra el debido proceso, en perjuicio de personas de ambos sexos en Venezuela, algunos de los cuales serían inclusive menores de edad. Todos estos son delitos que no prescriben y cuya responsabilidad podría ser adjudicada a Nicolás Maduro si el esfuerzo multinacional de estos países genera que la fiscal de la Corte abra una investigación formal. A los derechos humanos en Venezuela. El empeño de estas naciones para que eso suceda pareciera ser imperativo, de acuerdo al canciller paraguayo Luis Alberto Castiglioni. Y nosotros
no vamos a ser cómplices, no vamos a especular con esta situación, vamos a comprometernos profundamente. Y lo estamos haciendo con los países hermanos aquí representados por los señores cancilleres. Si bien el presidente Donald Trump cuestionó el mandato de la Corte Penal Internacional durante su discurso ante la ONU, eso no significa que Estados Unidos no valore el esfuerzo de estas 6 naciones, aseguró el embajador de ese país ante la OEA, Carlos Trujillo. Bueno, todos los países soberanos tienen el derecho de ser lo que ellos piensan es el mejor interés de su país. Y obviamente lo está haciendo esos países que mencionaste. El gobierno de Venezuela ha rechazado categóricamente todas las denuncias que cursan en el Tribunal Internacional contra sus funcionarios. Ando en Nueva York. Vengo a la Asamblea General de Naciones Unidas. Y todo esto ocurre mientras el mandatario venezolano aterrizó este miércoles en Nueva York para defender, según sus palabras, a su pueblo ante la Asamblea General. Jorge Agobián, Voz de América, Naciones Unidas. La verdad es que fue tan completo este despacho de Jorge Agobián de la Voz de América que parece que se agotaron los temas, pero ni sospechen que va a ser así. Hoy Selene Pérez ha contactado como invitado y le vamos a dar una enorme cantidad de tiempo respecto de lo que regularmente tomamos para entrevistas al ex embajador de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas, Diego Arria. Así que prepárense, esto va a ser a partir del segundo segmento. Diego Arria, ex embajador de Venezuela en la ONU, ex presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, va a estar con nosotros en la entrevista esta tarde porque ya Selene lo contactó. Así que vamos de inmediato, amigas y amigos, a la primera tanda de las noticias que no pueden quedar olvidadas allí en el tintero. Eduardo Llanes va frente a la orquesta, sube la batuta, sinfonía número 2 en su atril, y a la cuenta de 3 me suelta la musiquita. Vamos. Vamos a comenzar con el recuento que hace el diario El Nacional del viaje que hizo Nicolás Maduro. Vamos, el presidente Nicolás Maduro llegó este miércoles a Nueva York, Estados Unidos, para la Asamblea General de la ONU. El mandatario nacional estaba programado en la lista de oradores para el encuentro de este miércoles. Sin embargo, no se había confirmado su asistencia. Aterrizando en Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, traigo la voz de todo mi pueblo. Todo esto lo dijo él. Vengo cargado de pasión patria para defender la verdad, escribió Maduro en un tuit que acompañó a un video, y ahí está el video en el Nacional, en la patilla. El video anda por ahí en redes sociales. Ahí está, camisa, corbata roja y su prédica. Él es la voz de Venezuela. ¿Qué dicen ustedes cuando les toque hablar en la voz de Dios, la voz del pueblo? Por cierto, los invito, quienes hayan olvidado el número telefónico, es 0212-482-9750. Vamos a otra información. Como antesala a nuestra conversación con el ex embajador Diego Arria, al gobierno de Maduro, ha dicho él, el mundo se le hará más pequeño. El político venezolano Arria reveló que otro país se sumará a los 5 que solicitarán a la Corte Penal Internacional iniciar una investigación sobre Venezuela por crímenes de lesa humanidad. Ciertamente, eran 5 los países, se sumó uno más. Ahora son 5 gobiernos de países democráticos más este que se va a sumar. Vamos a ver esa información de inmediato. ¿Cuál fue el que se sumó? Vamos al portal de la patilla. 5 países latinoamericanos y Canadá, que fue el que se sumó, hicieron oficial una petición para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional investigue supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá presentaron en los márgenes de la Asamblea General de la ONU una carta sellada ayer por los líderes de sus respectivos países solicitando la intervención de la Corte con sede en La Haya. Entre esos documentos, que ya son públicos, figura un informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en el que se documentan ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias en el marco de las protestas antigubernamentales entre abril y julio del año 2017 y obviamente, materia prima también, el informe bajo la petición que hizo a expertos independientes el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Bueno, se fue para Nueva York. ¿Y qué dice Trump antes de que llegara Nicolás Maduro a Nueva York? Trump dice que todas las opciones están sobre la mesa en Venezuela, incluidas las fuertes. El presidente estadounidense Donald Trump dijo este miércoles a periodistas en la ONU que todas las opciones
están sobre la mesa en Venezuela, incluidas las fuertes. Todas las opciones están en la mesa, todas, las fuertes y las menos fuertes. Y ya saben lo que quiero decir con fuerte. Amenazó en referencia tácita a una posible intervención militar estadounidense. Seguimos con la cita textual. Solo quiero que Venezuela se enderece, quiero que la gente esté segura, nos ocuparemos de Venezuela. Lo que pasa en Venezuela es una desgracia, añadió. Ajá. Seguimos con otra información. A ver. Con el mismo Trump, para dejar la cosa internacional, digamos, puesta en este primer retrato de las noticias que no pueden quedar en el tintero. Trump no está al tanto de presunta reunión con Maduro. El Departamento de Estado no espera su visita. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que no está al tanto de presunta reunión con Nicolás Maduro durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo, el Departamento de Estado indicó que no espera la visita de Nicolás Maduro a Nueva York, donde se realiza la Asamblea General de las Naciones Unidas. Más temprano, Caracol Radio reseñó que Maduro sostendría una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y hasta dio la hora de la cita. Bien, dejemos esto aquí por los momentos, la revisión de las noticias que no pueden quedar en el tintero, para compartir con ustedes de inmediato nuestra nota editorial Duélale a quien le duela, que hoy la vamos a hacer en vivo. Aquí tengo mi tabla y voy a leer en directo para ustedes a lo que Eduardo Llanes nos indique que comenzó él. Duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. El monstruo de las 1000 cabezas le ha salido al dictador y lo desconcierta de tal forma que al nada más oír a Donald Trump decir que si estuviera Maduro por ahí en la ONU conversaría, le dijo a Cilia: patitas, ¿pa' qué te tenemos? Al aeropuerto y a Nueva York, Silita, vamos. El señor Trump, por si acaso cree en guachafitas, el jefe del gobierno venezolano ha dejado claro que no tiene en agenda reunión con él. Pero en la víspera, recordarán, habían zapateado al canciller del régimen, Jorge Arriaza, cuando pretendió colearse en la reunión entre Trump y el presidente colombiano Iván Duque. No importa si antes o después de eso, creyó el exyerno de Hugo Chávez haber sembrado terror entre los mandatarios que con justas razones reclaman atender la crisis venezolana, cuando dijo que, ojo, mucho ojo, que la Fuerza Armada, la milicia, el pueblo están dispuestos a defenderse ante cualquier agresión y Vietnam puede quedarse corto. Uy, imaginemos cuán temerosos deben estar todos en la ONU con la llegada de Maduro. Pero así, en ese ambiente, se desarrollan las cosas en Nueva York, con un casi unánime repudio a las causas del éxodo de la diáspora más grande y dramática vivida jamás en nuestro continente, la diáspora venezolana. Obviamente la causa, el gobierno dictatorial, cruel y profundamente corrupto. Voló a Nueva York Maduro y en el avión grabóse un videíto ahí con su Cilia diciendo que iba a defender la verdad de Venezuela. Preparémonos pues entonces. Va a decir que es verdad que tiene más de 300 presos políticos entre militares y civiles, con centenares de denuncias por torturas y tratos crueles. Va a decir que lleva a cuestas un historial de centenares de asesinatos entre manifestantes ultimados en las calles y disidentes alzados, masacrados por sus fuerzas oficiales y paraoficiales. Va a decir que acabó con la economía venezolana, que 60% de la empresa había quebrado antes de su paquetazo y que de ese restante, 4 de cada 10 sitios de trabajo no han abierto las puertas tras su satánico plan de recuperación económica. Va a decir que el salario en Venezuela no vale absolutamente nada y que acabó con el bolívar, que era más que una moneda. Todo por el impacto de la peor hiperinflación que haya vivido jamás el país, al punto que este año podría cerrar en 4 millones%. Va a decir como verdad en la ONU que las enfermedades, incluso las que antes habían sido controladas en el mundo entero, son ahora reinas en Venezuela y que por ellas, por todas las demás,
por la escasez o falta de acceso a las medicinas y el derrumbe de los sistemas de salud, mueren miles y miles de compatriotas. Va a decir que son millones los venezolanos que hurgan en la basura para comer y que el porcentaje de muertes por malnutrición de niños y ancianos en nuestro país solo lo pudo lograr el socialismo. Va a decir que desde que perdió las elecciones en 2015, adelantó con furia su dictadura, le dio un golpe a la Asamblea Nacional con sus arrastrados jueces del Supremo y que de paso ya atrapó toda posibilidad de cambio por vía pacífica y electoral. Va a decir que acabó con PDVSA, su producción de crudo, su procesamiento de gasolina, todo por medio de la corrupción y que de paso se prepara a meterle medio chuzo al país, elevando el costo del litro de la gasolina a precios internacionales. Va a decir que los jubilados siguen en las calles protestando porque después que los llamó contrabandistas de billetes, mucho menos les pagan completico en los bancos lo que se merecen. Va a decir que se echó al pico toda la historia de luchas laborales que dieron como fruto las contrataciones colectivas porque a él le da la gana imponer sueldos y tablas salariales así se moleste o se quiebre quien se quiebre. Va a decir que él es muy valiente porque está ahí en Nueva York, a pesar de estar investigado por narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos internacionales, amén de estar sentenciado y destituido por casos de corrupción como el de Odebrecht, y amén de que sus sobrinos, presos por narcos, ahí mismito, han echado cuentos de cuentos que lo incriminan a él y a un pocotón de compinches. Dice Maduro que fue a la ONU a decir la verdad. Y si no dice ninguna de estas cosas por allá, diremos nosotros nuestra verdad y se la soltaremos a él en la cara. Mentira fresca. Perdiste el viaje. Es así, duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Vamos a hacer la primera pausa, amigas y amigos. Ya está llamando al ex embajador de Venezuela en la ONU, expresidente del Consejo de Seguridad Político venezolano, Diego Arrias. Elena lo está llamando. Al regreso conversaremos con él. No se muevan de ahí. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La mayoría de los venezolanos dependen exclusivamente del servicio de transporte público para llegar a sus hogares, empleos o centros educativos y se ven obligados a hacerlo en unidades inadecuadas. Aparte de eso, sin efectivo, el Estado debe garantizar a sus ciudadanos un transporte eficiente, digno y accesible. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, ya estoy viendo, amigas y amigos, a través de rcr.tv. Por cierto, recuerden que a través de rcr.tv, que es la radio que se ve, ustedes nos pueden seguir por audio y video. Igual a través de @rcr750 nos sigue a través del Periscope en vivo toda la programación de Radio Caracas Radio. Y también @rcr750 es el acceso directo de todos ustedes a nuestra red social Twitter. Ya estoy viendo que tenemos señal por Skype con Diego Arrias. Le veo ya su corbata amarilla. Mientras se prepara completamente nuestro querido amigo el embajador Arrias, voy a leer por lo menos unas 3 noticias más.
A ver, no, ya lo tenemos. El tintero 2 lo dejamos para allá. Ahí está, mi querido amigo, embajador Diego Arria. Bienvenido a la entrevista una vez más. ¿Cómo me le va? Mi querido Miguel Ángel, las mejores entrevistas que yo tuve fueron las que tú me hacías en Radio Caracas. Yo venía en la mañana y conversábamos y realmente me hacen mucha falta. ¿Tú me estás viendo ahí? Sí, lo estoy viendo. ¿Usted me está viendo a mí? Yo te veo muy bien. Yo estoy aquí de pie como... Yo lo veo. Okay. Muy bien, yo lo veo. Bueno, embajador Diego Arria. A ver, bajo la fórmula Arria, la semana antepasada, viernes de la semana antepasada, se llevó a cabo una sesión en la ONU que parece que levantó tanto ánimo que lo que ha ocurrido durante las últimas horas en Nueva York ha sido de espanto y brinco. Aquello que dijo Nikki Haley en la sesión especialísima sobre el caso Venezuela bajo la fórmula Arria, de que se tenía que hacer más, mucho más, por la restitución de la democracia, ¿usted cree que ya comenzó a realizarse a propósito de la Asamblea de la ONU y las declaraciones de los presidentes? Yo creo, Miguel Ángel, que has resumido con precisión lo que está aconteciendo. Es una especie de ola que va creciendo, que tal vez culmina con la intervención, no culmina, se aumenta con la intervención del presidente Trump. Y una reunión, Miguel Ángel, que hubo ayer convocada por Colombia para tratar el caso venezolano, que por cierto es un caso único en las Naciones Unidas. De hecho, yo esta tarde hablé con el presidente Duque y le dije, ha sentado usted un precedente muy importante para futuros conflictos en el mundo, que un país pues, determinado pueda convocar una reunión especial. Esa reunión fue muy importante. Y como sabes, se suscribió el documento para referir la denuncia contra Venezuela, nada menos, Miguel Ángel, que incluyendo a Canadá, que es un país que goza un prestigio internacional por su política independiente de política exterior, y es realmente, yo creo que esto fortalece el caso nuestro ante la Corte Penal. Bueno, 90 y tantos votos a favor y creo que 16 votos apenas en contra es lo que procede para la aprobación de que los venezolanos tengamos derecho a la protección de la comunidad internacional en materia humanitaria. Más o menos la cosa va por ahí. Han sucedido tantas declaraciones que los títulos de los acuerdos ya no se nos quedan grabados, pero esta votación que se ha dado en la víspera, ¿qué tipo de consecuencia va a traer? Ese derecho que podemos nosotros tener ya, digamos, avalado por más de 90 países a que se nos proteja, que el derecho humanitario nos proteja, ¿en qué se puede traducir? Bueno, fíjate, Miguel Ángel, como es un tema novedoso, ha habido muchas interpretaciones, yo diría, esperanzadoras. El caso no es exactamente así. Lo que se votó en una comisión de la Asamblea es llevar a la agenda de la Asamblea General el tema de incluir el derecho la responsabilidad, se llama en inglés R2P, Responsibility Protect, pero eso no ha llegado a la Asamblea General, es una recomendación, es sin duda, Miguel Ángel, un paso importante, pero no es todavía el paso definitivo, porque las modificaciones a la Carta de las Naciones Unidas es una cosa muy compleja. De hecho, no se han celebrado muchas desde 70 años de su existencia, pero en este caso la responsabilidad de proteger es algo que comienza a tomar fuerza en la opinión pública, pero muchos en nuestro país piensan que esto es algo que ya van a hacerlo en el caso de Venezuela. Yo creo que al final de cuentas lo que va a suceder en Venezuela es que esa política acabará siendo aplicada y esa será la justificación para cualquier cosa que se haga en el país. Amigas y amigos, estamos conversando en la entrevista con Diego Arria, ex embajador de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas, expresidente del Consejo de Seguridad, un hombre que ha dejado huella ya incluso como metodología para tratar los casos de los pueblos, amén de lo que quieran decir o actuar sus gobiernos. Diego Arria, a ver, el tema de la intervención humanitaria lo conversamos en la entrevista contigo hace por lo menos un par de meses. Una intervención para traer medicinas, para traer alimentos a Venezuela con el acompañamiento militar. Esa era la figura más o menos. Pero ahora, por ejemplo, Trump
dice que no descarta ningún tipo de actuación, desde la más fuerte hasta la menos fuerte. Y ha dicho el gobierno de Venezuela en la víspera a través de su canciller Jorge Arriaza que, ojo, nadie se equivoque porque aquí Fuerza Armada, pueblo, milicia está tan dispuesta a defender nuestra libertad que se podría quedar corta la experiencia vivida por Estados Unidos en Vietnam. Más allá de todos estos dimes y diretes, ¿estamos ante la proximidad real de algún tipo de intervención? Mira, eso es una bravuconada de una persona que desconoce totalmente cómo se manejan los conflictos hoy en día. Para comenzar, una intervención en Venezuela no se daría ni cuenta, sino que de repente se dice, ¿qué pasó aquí? Porque hay un sistema que es por internet, tú neutralizas todos los sistemas de comunicaciones, tú lo sabes, hasta después de desconectar todos los sistemas de energía, paralizar todos los aviones en tierra. No requieres poner ni una sola bota en la tierra. Esa es la primera. Lo segundo, no hay, Miguel Ángel, intervenciones humanitarias. Hay intervenciones. Nadie va a enviar barcos de comida y alimentos para entregárselos al régimen venezolano cuando el que lo necesita es la gente de Venezuela. Solo los chinos, que entiendo que ayer llegaron un par de aviones con medicinas y alimentos, porque los chinos están asociados con el régimen, son cómplices del régimen. Y por lo tanto se lo entregan al régimen para que el régimen se lo entregue a la gente que ellos favorecen. Pero el mundo no va a hacer ninguna intervención humanitaria, ningún canal humanitario, de ninguna manera. Por ejemplo, yo acabo de conversar con el corresponsal de Financial Times y me preguntaba sobre ese mismo tema. Y yo le decía que en Venezuela hay una organización que se llama Cáritas, que tú conoces bien, que yo creo que sería el canal humanitario más apropiado en Venezuela, porque ellos sí tienen los recursos, la capacidad y la honorabilidad. Justamente tienen esas virtudes que el régimen venezolano jamás lo permitiría. Muy bien. Aliento a una sublevación militar. La Cancillería venezolana calificó así lo dicho ayer por Donald Trump, que dijo, bueno, sería fácilmente derrocable Nicolás Maduro si sus Fuerzas Armadas se lo proponen. A ver, la Cancillería lo interpretó así. ¿Cómo lo interpreta Diego? Sí, bueno, el presidente Trump dijo, bueno, ustedes vieron corriendo a esos soldados. Entonces le preguntó a su secretario, el general Kelly, ¿usted cree que los Marines correrían? Y Kelly le dijo, los Marines no saben correr. Evidentemente era una especie de sorna, porque todo el mundo se lo cuenta de eso. Pero hay una realidad. Lo que está diciendo Trump no es nada especial. Él sabe perfectamente que hay una Fuerza Armada muy dividida, hay cientos y tantos oficiales presos, esto también es conocido internacionalmente, y sabe que perfectamente un grupo de oficiales pueden deponer a la narcodictadura, lo que él dice, en 5 minutos. Más aún, Trump dijo algo más serio, Miguel Ángel, dijo, bueno, yo tengo opciones para Venezuela, unas fuertes y unas más fuertes, y ya ustedes saben lo que quiero decir con las más fuertes. Evidentemente la más fuerte es una cooperación, porque nunca lo harían solo, sino con un grupo de naciones que puedan realmente imprimirle un carácter más global, más acompañado, porque no es posible, perdóname que me desvío un segundo, fíjate, el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, yo fui parte de ese proceso, nunca pudimos incluir un capítulo que dijera, le está prohibido a un gobierno aniquilar o a desatar una guerra de atrición contra su propio pueblo, porque nunca nos imaginamos que no habría en el mundo nadie capaz de hacer esto. Pues mira, Maduro es capaz de una guerra de atrición y una aniquilación. Y no hay ninguna restricción ni en el derecho público internacional y humanitario que obligue a un país a que muera y sea extinguido por un régimen como este. O sea, para mí, todas las opciones son válidas, porque yo sí siento a los venezolanos como mi familia. Es lo que yo haría por mi familia, acudiría a cualquier recurso para liberarlos de un peligro. Bueno, en el caso de Venezuela, con más razón. Bien, amigas y amigos, vamos a hacer una pausa. Al regreso continuaremos conversando con Diego Arrias. Recuerden ustedes, ex embajador de Venezuela en la ONU, expresidente del Consejo de Seguridad, es actualmente integrante muy activo de las procuras para una intervención humanitaria en Venezuela. Intervención con todas sus letras.
y pues no tiene ningún problema, lo acaba de decir, todo lo que se tenga que hacer para socorrer a un pueblo que está siendo diezmado por su gobierno. Pero recuerden ustedes que Diego Arria también fue precandidato presidencial en el año 2012 y con él queremos hablar de las cosas políticas de orden interno, que también son muy importantes porque la pelea es afuera y la pelea es adentro. Y si hacen buena conexión, creo que vamos a tener un buen resultado. Diego Arria con nosotros en la entrevista. Vamos a la pausa y ya venimos con más. La entrevista. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. A ver, antes de meternos en las interioridades de lo local, de lo venezolano, de la situación política en Venezuela, diálogo, no diálogo, elecciones, no elecciones, frente amplio, huelga general indefinida, esas cosas sobre las cuales sin duda tendrá palabra que compartir con nosotros Diego Arria. Quisiera, Diego, una palabra en particular sobre el tratamiento que está dando Venezuela a la diáspora, la más dramática, la más grave vivida nunca antes en nuestro continente y que, entre otras cosas, ha causado la reacción del gobierno de Venezuela de llamar chulos a cuantos desde cualquiera otros gobiernos están buscando recursos para atender a nuestros hermanos que huyen de la dictadura. ¿Crees que se está haciendo lo suficientemente bondadoso de otros países para atender a los nuestros? ¿Crees que puede tener algún tipo de éxito el plan Vuelta a la Patria con el cual aparenta Nicolás Maduro y su gobierno que lo que está sucediendo en el exterior es que están maltratando a nuestra gente? Pues fíjate, Miguel Ángel, tienes varias preguntas ahí, como tú te das cuenta. Digamos la primera. En general, países como Colombia, por ejemplo, han sido extremadamente generosos. Recibir a 1 millón de personas de la noche a la mañana es algo muy serio. Si los venezolanos pensáramos, si a nosotros nos hubieran ingresado 1 millón de colombianos en un año, habría sido una crisis tremenda en el país. Habría presionado los sistemas asistenciales, de educación, de policía. Y los venezolanos no sé cómo habrían reaccionado ante 1 millón de personas de un golpe. En Perú tienen 300,000 o 400,000. En Ecuador algo parecido. En Brasil menos. Esto al final también genera algunas reacciones xenofóbicas. Lo he hecho en Trinidad, por ejemplo. Algunas en Brasil. Porque los más débiles de la población le asignan la responsabilidad de perder sus oportunidades o la comida o su trabajo a estos que llegan. Por otra parte, la primera camada venezolana, que es muy preparada, etcétera, y muchos otros han desplegado sus talentos. Los venezolanos son muy talentosos y cuando llegan a otros lugares del mundo compiten muy favorablemente cuando le dan las oportunidades. Eso es, yo te diría, la primera consideración. La segunda, yo siempre digo, Miguel Ángel, que la diáspora venezolana son las reservas internacionales más importantes que el país tiene. Nosotros no podremos, estos venezolanos son realmente una reserva, ya no son iguales que cuando salieron hace 10 años. Yo hablaba mucho con médicos, economistas, abogados fuera, y tienen otra mentalidad más global, y eso va a ser importante. El otro aspecto de la diáspora es para mí cómo unirlos. Y yo creo que lo único que puede unirlos, para mí, son grupos independientes de Venezuela. No hay que partidizar la diáspora venezolana. Los que han tratado han fracasado. Por eso, y me desvío un poquito,
se discute tanto el tema de un gobierno de emergencia nacional. En el fondo es un consejo de gobierno de emergencia nacional. Yo soy un partidario entusiasta de eso porque lo veo como un instrumento para unificar a la diáspora, para dar un piso de esperanza a los venezolanos que vean que hay un consejo de 7, 9 personas independientes que den una visión de conjunto unificada al mundo, pero una visión unificada no en torno a grupos políticos, sino unificada en torno al interés nacional. Y eso es lo que hoy en día divide a los que quieren poder y a los que estamos enamorados de Venezuela. No sé qué otra parte de la pregunta, Miguel Ángel, porque yo mismo me desvié. Tenía que ver con el pequeño detallito de que denuncia al gobierno de Venezuela por chulos a los gobiernos que procuran recursos para atender a nuestra gente. Bueno, fíjate que curiosamente la tragedia de cientos de miles de nuestros compatriotas es curiosamente, Miguel Ángel, una de las cartas más fuertes que hoy día tenemos los que queremos rescatar la libertad en Venezuela. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento de esa gente se ha convertido en un problema para la región, ya no es solo nuestro problema. Y evidentemente habrá países que nos quieren o que nos quieren menos o más, pero lo que sí sabemos es que les afecta a unos menos y a otros más, pero a todos les afecta. O sea, el problema no es curar las consecuencias, hay que ir al tumor. El tumor es Maduro y su régimen. O sea, yo por eso cuando me hablan de los corredores humanitarios, los campamentos, yo creo que realmente tenemos que enfrentar cómo salir del régimen, cómo desalojar al régimen, porque si no, nos iremos acostumbrando como los palestinos, que ya tienen X número de años en campamentos, etcétera, y al final la gente se olvidó de los campamentos de los palestinos. Nosotros no podemos olvidarnos del problema que tenemos en la región. Y eso ha sido tomado, por ejemplo, el gobierno de Colombia, clarísimamente, el gobierno del Perú, pero hacia países fronterizos e incluso los no fronterizos, que comienzan a entender, como Canadá, por ejemplo, que esto es central. Si nosotros no resolvemos ese problema, seremos un peso terrible para toda la región. Y además, ahí se infiltrará, Miguel Ángel, muchísima gente que no, como los Marielitos aquellos de Cuba, mucha gente que no reúne las condiciones o que es de mal comportamiento. Eso es inevitable que suceda. Y eso, por supuesto, afecta a... Pero lo que sí ha afectado a los gobiernos, este trato grosero, vulgar del narcotirano Maduro, por ejemplo, ha ofendido a muchos gobiernos que ahora, en el fondo, le están diciendo: Maduro, te esperamos en La Haya. Para mí, esa es la traducción de la carta que hoy firmaron los 6 gobiernos. Bien. A ver, sobre el cómo extirpar el tumor. Aterriza por estos días nuevamente en Venezuela el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Se arma la que se arma, con él promoviendo otra especie de diálogo, justificando en los mismos términos la situación de Venezuela como producto de las sanciones económicas. Bueno, por ahí les lanzaron su adjetivo de imbécil. Pero a ver, el diálogo es una cosa. De otra parte, se intenta avanzar en una agenda de conflicto hacia una huelga general indefinida. ¿Cómo la ve Diego Arria? ¿Por dónde va la lucha de manera más acertada, puertas adentro en Venezuela, para acompañar la presión internacional? Tú sabes que tú una vez en tu programa matutino me hiciste una presentación como amigo muy buena. Y yo te dije: Miguel Ángel, te equivocaste de invitado. Tú has de invitar aquí a un especialista en las mafias, en las pandillas, que tienen unos códigos de comunicación distintos. No sé si tú te recuerdas de eso. Sí, lo recuerdo. Ahora, fíjate que en el caso de Rodríguez Zapatero, yo nunca hablo de Rodríguez Zapatero, porque Rodríguez Zapatero es como que tú compras un revólver. La culpa no lo tiene el revólver, es el que usa el revólver. ¿Quién llevó a Rodríguez Zapatero a Venezuela? Lo llevaron, como yo entiendo, gente en esa época del partido de Barbosa y de Acción Democrática. Esa es la realidad. ¿Y por qué? Son de la Internacional Socialista. Entonces, yo le asigno una responsabilidad que no quieren asumir lo que lo trajeron. Por supuesto, es más fácil criticar a Rodríguez Zapatero que criticar a los que lo auspiciaron, promovieron, lo pagaron y lo llevaron a Venezuela. ¿No es cierto? Claro. Pero se convirtió abiertamente en un agente de Maduro. ¿O es que me está queriendo decir Diego Arria que abiertamente son agentes de Maduro, Barbosa y Henry Ramos Ayub? No sé, bueno, porque después... Yo lo que te quiero decir que evidentemente a lo trajeron a Venezuela. Ellos son los primeros que han debido en todo caso desautorizarlo, tomar distancia de él y decir: no, mire, usted, señor, no es el que nosotros trajimos. Nosotros estamos inspirados en la Internacional Socialista, lo que eso signifique,
y usted evidentemente no representa a la Internacional Socialista y públicamente lo rechazamos. No, nadie ha hecho eso, ¿verdad? Lo hacemos lo que estamos en oposición real al régimen, que lo criticamos y sancionamos eso. Esto es un motivo de reflexión, Miguel Ángel, porque creo que tú me quieres llevar hacia dónde vamos. Cuando tú ves que el manejo todavía viene lo que llamaba Carlos Andrés de cascarones vacíos. ¿Qué quiero decir con eso? Los partidos son como empresas que están en bancarrota, pero los directores siguen apareciendo, pero los accionistas han desaparecido. Entonces, ¿quién representa a los venezolanos hoy en día? Tú, yo, la sociedad civil en general, muy desorganizada, pero no tiene líderes, porque estos otros son dirigentes, y son dirigentes de partidos. Eso, Miguel Ángel, yo di una charla hace pocos días donde decía, nosotros nunca hemos tenido democracia, hemos tenido partidocracia, que es una cosa distinta. Y los partidos significa que lo vemos al país segmentado. Y como lo vemos segmentado, no tenemos una visión realmente nacional. Y si algo hace falta hoy en día, es una visión nacional. De hecho, nosotros hemos enfrentado a un narcoestado, cosa que nadie ha enfrentado en el mundo. El día que ganamos las elecciones en la Asamblea, porque fuimos los venezolanos los que ganamos, se convirtieron en 5 o 6 grupos. O sea, al día siguiente, creo que el mismo día o el día siguiente eran 6 grupos. Sin embargo, se montaron sobre una esperanza nosotros votamos por la unidad, por una cosa que se llamaba MUT. Resulta que al día siguiente eran Acción Democrática, COPEI, Primero Justicia, Voluntad Popular. O sea, hubo en el fondo una estafa a las aspiraciones de los venezolanos. Entonces, cuando tú ves eso lo que ha hecho es que pierda fuerza, la sociedad se ve, se desespera, se frustra. Entonces, como no hay líderes que inspiren, y si no hay nadie que inspire, no se activan las sociedades. Yo veo por eso, hoy en día, que estos cascarones pretenden seguir representando al país y no lo representan. Lo representan más un tipo de una asociación de vecinos en Caricuao o en Catia que realmente un dirigente político, porque son dirigentes y no líderes. Bueno, la otra vía, la vía de la estructuración de una agenda de conflicto, te suena más. Por cierto, eso que estabas diciendo lo sufrí en carne propia. Diputado que fui de 2011 a 2015, solo una vez nos reunimos todos los diputados, solo una vez, y amargamente lo criticaba yo. Bueno, pero son mis hermanos de lucha, son los nuestros. Así hayan cosas que no nos gusten, son los nuestros, divididos irreconciliablemente parece hoy día, y sin duda con una crisis total de credibilidad. Nadie cree en nadie aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos puede amalgamar? La estructuración de una agenda de conflicto, te pregunto de nuevo. Bueno, yo creo, fíjate, por ejemplo, cuando yo propuse esa idea de un consejo de gobierno, y lo he sugerido a mucha gente en el país, para comenzar me excluí a mí mismo, porque inmediatamente iban a comenzar a decir, este tipo se quiere llegar. No, hay que nombrar a 7 venezolanos, hombres y mujeres, de la academia, de los gremios, del interior de Venezuela, porque todos lo eligen en Caracas, y que tengan y además tienen que estar fuera del país, porque dentro del país es un país secuestrado, la dirigencia política está secuestrada. Tú puedes salir esta tarde de Radio Caracas y te agarran y te llevan a la cárcel. Entonces, evidentemente, ante esa realidad yo entiendo el temor que tiene mucha gente. Pero entonces, si ellos no lo pueden hacer, tienen que dejar que otros lo hagan. Tú me decías que tú no habías ido a una sola reunión. Bueno, porque tienen la gimnasia política de la Cuarta República, son los cogollos. Yo vi al señor Barbosa, le contestó una cosa a Almagro, eso no lo lleva a él a discutir en la asamblea para ver si le dicen a Almagro que es una mala persona o no, un tipo que es el que más nos ha ayudado, pero él lo dice porque tienen su cogollo. Y eso es lo mismo que tienen ahora, están tratando de desmontar al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Porque antes, Miguel Ángel, yo lo vi en la Cuarta República, los jueces se los repartían entre Acción Democrática y COPEI. Incluso habían bufetes que redactaban sentencias. Entonces resulta que cuando estos honorables magistrados asumen y se instalan en el exterior y comienzan a actuar, los partidos los consideran que son unos desobedientes, unos alzados, porque realmente no le hacen caso. Ellos estaban pensando que estos eran unos servidores de los partidos.
Y eso se tiene que acabar, Miguel Ángel. Si nosotros no acabamos con eso, no importa que se vaya Maduro, que lo saquemos o que lo tumben, no vamos a tener una república de verdad, como yo sé que tú quieres, yo quiero y aspiramos. Repetir otra vez todos los defectos. Imagínate, llevan 20 años equivocándose y antes tuvieron 50 años de la misma gimnasia partidista. Entonces es muy difícil deslastrarlo de esos vicios. Son casi reflexiones automáticas. Bueno, están escuchando, amigas y amigos, a Diego Arria, ex embajador de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas, ex presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Por último, y muy brevemente, por favor, Diego, a expensas de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Luisa Ortega Díaz ha opinado a propósito del viaje de Nicolás Maduro a Nueva York que Estados Unidos debería detenerlo de una vez porque es que está sentenciado, está solicitado por Interpol. A ver, ¿qué opinas tú no de la declaración, sino de la posibilidad? Si algo me gustaría mucho, además sería un acto bondadoso con él porque se podría reunir con sus sobrinos que están presos, o sea, los pondría en el mismo cuarto. De repente es más barato tenerlos a todos juntos, a él, a su mujer y a los sobrinos. Pero de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y el convenio que tiene las Naciones Unidas con los Estados Unidos, todo el que venga a una misión para una asamblea general no puede ser ni vetado. Por eso que está Rouhani aquí de Irán, que está peleado con los Estados Unidos, está aquí, y va a entrar el chino y el de Kazajstán, no importa. Sí, eso es lo que lo salva. Y a la primera combatiente, que ahora es la primera narcoindiciada, porque es narcosancionada, la metieron en la delegación de Venezuela, entonces forma parte de la delegación oficial. Si no, evidentemente le podrían puesto unos grillos a la entrada del aeropuerto de Nueva York. Lamentablemente tendremos que esperar un poco para que eso suceda, Miguel Ángel. Bien. Diego Arria, un fuerte abrazo, mi querido amigo. Cariños a toda la familia y espero volver a entrar en contacto próximamente. Un abrazote a ti. Bien. Lo han escuchado, amigas y amigos. Paren la oreja, saquen sus propias conclusiones. Nos vamos a la pausa. Fueron las opiniones de Diego Arria, ex embajador de Venezuela en la ONU, ex presidente del Consejo de Seguridad. Vamos a la pausa, ya venimos con más. La entrevista. La entrevista. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Todos los viernes a gaitear con Melody Gaita en el bar-restaurant Lon Low, el mejor de Santa Mónica. Acércate a partir de las 6 de la tarde porque Melody Gaita te pone tu tobo para que te refresques. Bar-restaurant Lon Low en la calle Rufino Blanco Fombona, después del Centro Comercial Santa Mónica. Bar-restaurant Lon Low, poquito, pero sabroso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista. Con Miguel Ángel Rodríguez. Las 4 del patíbulo. Hola, buenas tardes, gracias Miguel, buenas tardes a la audiencia, hola Selene, hola Eduardo, vamos con las 4 del patíbulo de este 28 de septiembre de 2018 aquí en la entrevista. La primera, esa joya que es Miguel Díaz-Canel, el títere de Raúl Castro que ocupa el cargo de presidente del gobierno de Cuba, criticó que se quiera aislar al gobierno venezolano que no le ha hecho daño a nadie, según él. Yo opino, es verdad Díaz-Canel, no le ha hecho, pero allá en Cuba, aquí le falta poco para matarnos a todos. La segunda, el paladín anticorrupción del gobierno, el fiscal Tarek William Saab, de nuevo develó un
nuevo acto de corrupción en PDVSA en el cual se robaron $100 millones y como cosa rara aparece involucrada la figura de Rafael Ramírez. Yo opino que es eficiente este fiscal para revelar las corruptelas de Ramírez. Sin embargo, de otros peces gordos ni habla. Por ejemplo, estamos esperando a que diga algo sobre los $50 millones que Chávez se habría embolsillado en una operación de compra de bonos con su pana, el argentino Néstor Kirchner. ¿Se va a hacer el loco, poeta? La tercera, el cese definitivo de las operaciones de Conferri ha puesto en riesgo a 800 trabajadores entre activos y jubilados. Yo opino, qué ironía. Cuando Chávez anunció la expropiación de Conferri, expresó lo siguiente, eso fue por allá en 2011, cita textual: ya basta, eso es un desastre, lo de los ferries de Conferri, dijo el personaje. A 7 años de este hecho, yo opino, la frase queda corta en su significado, ya que antes los ferries por lo menos navegaban, pero hoy los barcos y la empresa completa fue hundida en su totalidad por culpa de este señor y sus secuaces. ¡Qué bárbaros! La cuarta y última, reseñas de prensa de diversos diarios destacan que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está estrenando un nuevo carro presidencial. Se trata de una superlimusina a la cual denominan La Bestia 2. Ya están disponibles, según las reseñas, 2 unidades. Yo opino, caramba, con ese nombre, La Bestia, yo creía que ese carro lo habían hecho para que lo usaran aquí en Miraflores. Mira pues. Miguelito. Muchas gracias, don Pedro. Yo, jovencito, me llamo Miguelito. Usted ya entradito en edad, se llama don Pedro. Seguro, señor, seguro. Así mismo es. Un fuerte abrazo, Pedro. Hasta mañana, con el favor de Dios. Amigas y amigos, 0212-482-9750. Tres de ustedes. Rapidito. La voz de Dios, la voz del pueblo. La voz de Dios, la voz del pueblo. Saludamos a Luis Llanes, nos llama desde Montalbán. ¿Cómo estás, Luis? Adelante. ¿Qué hubo, Miguel Ángel? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te ha ido? Aquí vamos, adelante. Bueno, me alegro. Mira, no vale que me sorprendió un programa hoy que hay a las 4 de la tarde donde está Lara y Hernández. Que hablaban de que, bueno, porque pusieron un disco de Ali Primera en el acto del aula magna de la unidad. Ya habían comunistas allí como solapados, pues no. O sea, como que queriendo decir algo con el disco de Ali Primera, pero es que no es así, porque yo estaba allí. Ese disco salió porque hay un video que estaba el disco grabado y se oyó, pues no. Pero no es que hay comunistas ahí solapados, como dicen ellos. Me parece que era algo así como tratar de dividir más la oposición por un disco de Ali Primera. ¿Qué te parece así? A mí me parece que Ali Primera ni de ñinguita sí hubiera estado de acuerdo, ni con la cosa en la que derivó Chávez, mucho menos en la cosa en que derivó Nicolás Maduro. No fui su amigo, pero sí lo conocí en mis tiempos de la Universidad del Zulia. De hecho, fui a su último concierto en la Plaza de la Juventud en Maracaibo. Días más tarde murió en la Valle Coche en un accidente de tránsito. Pero de escucharlo, de saberlo, jamás hubiera estado de acuerdo con esta cosa. Es lo que tengo que opinar. Gracias, Luis. Un fuerte abrazo. Vamos de inmediato con la llamada a Táriba, Estado Táchira. José Cop, ¿cómo estás, José? Adelante. Buenas tardes, Miguel Ángel. Muy bien. Un saludo a Selene y a todo el equipo. Miguel Ángel, no se olviden, el 5 de octubre es el compromiso de todos. El 5 de octubre pacíficamente a todos a salir a protestar. Miguel Ángel, 97 países a favor de Venezuela, 17 abstenciones y solo 6 países a defender el régimen. Esto es una gran lección para la oposición venezolana. 97 países a favor de nosotros. ¿Qué espera la oposición para hacer una agenda común? Están en el imperio y rogando reuniones y los dejaron vestidos y con la corbata y con el traje puesto. Elecciones limpias, poderes autónomos, Zapatero a su zapato y la oposición a su rol que tiene que cumplir. Las sanciones son contra personas, no contra el pueblo, no perder el foco. Acuérdese de Juan Requesén y todos los presos políticos.
Miguel Ángel, el sueldo mínimo de 1.800, solamente en 6 productos se va ese sueldo. Eso se volvió sal y agua. Un saludo a todos y buenas tardes, Miguel Ángel. Un saludo, un fuerte abrazo. José Cop desde Táriba nos llamó. Yaneiser Sayago nos llama desde Sabana Grande y con ella cerramos. Yaneiser, adelante. Buenas tardes, distinguido Rodríguez. Les llamo a ustedes porque no puedo quedarme tranquila sin expresar el gran deseo que nosotros tenemos los venezolanos de que el presidente de Estados Unidos y de todos los países que nos están apoyando, que por favor le pedimos a Dios para que logren convencer a las Fuerzas Armadas que esta es la única manera de recuperar la democracia en Venezuela. Y no solo eso, sino de que podamos llegar a ser un país desarrollado. Porque Venezuela tiene toda la riqueza para lograrlo, pero solo lo logramos en democracia. Anteriormente, cuando tuvimos la democracia, no logramos eso porque los presidentes no se lo propusieron. Pero ya sabemos lo que es hambre, ya sabemos lo que es miseria, ya sabemos lo que es dictadura, ya sabemos lo que es injusticia, inmoral, carencia de ética. Todo esto el venezolano lo sabe y que ya está consciente de que sin los empresarios ningún país sale adelante y que la única manera de que podamos satisfacer todas nuestras necesidades es activando la economía con un gobierno democrático. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos cuantos llamaron, a todos cuantos estuvieron pendientes a la entrevista el día de hoy. Mil gracias por acompañarnos. Nos despedimos, amigas y amigos, de la audiencia de RCR 750M que ha transmitido para Caracas y el centro del país. La audiencia de Radio Mundial 860M transmitiendo para San Cristóbal, todo el Táchira y norte de Santander. Calidad 90.3 FM, transmitiendo para el sur del Táchira y parte del estado Barinas. Noticias 7D, Noticias 7 días desde Panamá para toda Centroamérica. A la gente seguidora del sitio en YouTube de Venezolanos por la Información, BPI. Jaime Menestares en la dirección general de la estación, Selene Pérez en la producción del espacio, a ver quién, Pedro Prado con sus 4 del patíbulo, Eduardo Llanes en la dirección técnica, Sebastián Campanella al frente de nuestra página de soporte en venezuela1.com y quien les habla, Miguel Ángel Rodríguez. Agradecemos mucho su atención. Recuerden, Dios está con nosotros. Comenzámonos de eso. Vamos a vencer. Por eso vamos a vencer. Y por eso, a pesar de los pesares, respiren profundo y pásenla bien. Hasta mañana. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.